que mi crianza no fue una crianza como la tiene que vivir todo hijo, ¿verdad? No puedo decir nada de mi madre porque ella no fue tampoco criada, ¿verdad?, bajo una religión. Con una base religiosa, cristiana. Correcto. Pues no podía darme, pero te diré que mi crianza fue muy triste. ¿Por qué? Tenía una madre, ¿verdad?, que todo el tiempo pues trabajaba, no habían bases en casa, simplemente era trabajo, y al ella dedicarse todo el tiempo a trabajar, pues no tenía el tiempo que un padre o una madre tiene que darles a sus hijos, ¿verdad? Ese amor de padre y madre es bien importante en nuestras vidas, especialmente, ¿verdad?, cuando los hijos están pequeñitos, pues necesitan ese abrazo y ese amor de mamá, esas primeras bases de amor para nosotros, pues, ¿verdad?, para que nuestros hijos crezcan bajo amor y con dignidad, con alegría, con unas bases cristianas. La palabra dice, ¿verdad?, que eduquemos nuestros hijos en los caminos del Señor, y aún llegar en la vida nunca se apartarán del Señor. No tuve esa virtud. Pues mi madre me daba lo que ella recibió de mi abuela. Fue una familia completa, vengo de una familia alcohólica. Mi padrastro no tenía un padre, mi padre murió, yo era una niña. La historia mía como la del pastor. No conocí a mi padre, nunca tuve una figura de un padre, pero sí tuve una figura de un padrastro maltratante, alcohólico, con un hermano alcohólico, y nuestra vida era un caos, era muy triste. En casa no se sonreía mucho, pues porque bajo las circunstancias del alcohol, ¿verdad?, y la falta de conocimiento de no tener una base cristiana. Sí, que básicamente, o sea, como dijiste, hay mucha similitud entre tu infancia y la del pastor, y en cuanto al choque de la crianza sin una figura paternal. ¿Cómo eso te afectó? Quitando, o sea, echando a un lado la figura, ¿verdad?, del padrastro, en este caso fue maltratante. ¿Cómo te afectó como tal en tu desarrollo y crecimiento la falta de una figura paternal como tal? Ya que pues ni en el padrastro la hallaste. Bueno, me afectó en el sentido de que pues en casa, como todo el tiempo lo que había eran peleas, lo que nos modelaban era simplemente pues el alcohol, y eso pues me fue afectando y realmente inclusive hasta para mis estudios se me hizo bien cuesta arriba. Mi mamá era inestable, se mudaba mucho y esa inestabilidad pues no nos ayudaba mucho, ¿verdad? Para nosotros también pues yo me fascinaba estudiar, mi sueño siempre fue querer ser pediatra y pues se me fueron esos sueños porque realmente vengo de una familia sumamente pobre. Mi mamá y mi papá son de Jayuya, de ahí de Jayuya nos mudamos para Ponce y de Ponce nos fuimos para Trujillo Alto a vivir y luego de Trujillo Alto nos fuimos último hogar en Vega Baja y era bien inestable todo, no teníamos como una seguridad y eso mismito me hizo crecer como inestable, insegura de las cosas que yo quería hacer en mi vida. Sí, pues no había como tú dices, como número uno, no tenía una base. No tenía una línea que me guiara a mi norte. Correcto. O sea, no tuviste como esa mentoría, por Correcto. darle un nombre. Entonces, al haberte criado sin una base cristiana, ¿cómo eso afectó la crianza de tus hijos como tal? Porque yo dije, yo quiero ser diferente a como me criaron. Eso fue lo que me ayudó para no afectar mucho a mis hijos. Pero pues iba a la iglesia católica, su abuela daba un modelaje muy hermoso también. Y por ella también, cuando yo llegué a la vida de esa familia, fue un cambio total porque esas bases de ellas me fueron ayudando, ¿verdad? Y créeme que pues yo recogí un poquito de todo por las cosas de la vida mientras trabajaba y hacía mis cosas. Siempre, fíjate, Yaniel, algo que se me olvidó de decirte cuando me entrevistaste aparte,
yo siempre tenía sed de Jesús. Inclusive yo dormía con una Biblia en mi cuarto y los ratones se la llevaron, me la comieron. Se alimentaron de la palabra literal. Los ratoncitos entraron en casa de mi mamá y hicieron fiesta. Y yo siempre tenía como una sed y hambre de Jesús. Y con el conocimiento que tengo ahora, sé que ya Dios me había sellado a mí. Dios me había sellado a mí. Dios me había escogido del vientre de mi mamá, como escogió a mi hijo. Que sí que tuvimos que pasar toda esta trayectoria, que es muy triste y que empieza ahora. Pero en este momento, yo le puedo decir a todos ustedes y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, que Dios tenía un propósito. Y que Dios tiene un propósito conmigo como madre, pero también con mi hijo, con mi hija. Y que no pierdan la fe, porque algo grande Dios siempre hace después de un escenario de tristezas. Viene una gran bendición para nosotros. La semilla tiene que morir para que nosotros podamos germinar y dar frutos. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Así es. Entonces, tuviste una crianza bastante difícil. Bien difícil. Esto pues te causó algunas dificultades, ¿verdad? En tu desarrollo, en tu crecimiento, la crianza con sus hijos, etcétera. Estuve repasando la entrevista que le hice al pastor, el que quiera hacer la historia del pastor, pedirla a mi canal de YouTube. Allí está. No, porque él estaba hablando de eso ahorita, Él dice en esta entrevista que él estuvo comenzando como a eso de los 12 años, la trayectoria, ¿verdad?, que vivieron ambos, ya que fueron ambos quienes vivieron esta historia. Sí, para que puedan entender, mi esposo tuvo una boda muy bonita, fue un hombre muy bueno, un ser maravilloso, que deseaba ese hijo con todo su corazón, igual que lo decía, porque él nació, pero tú naciste por amor. Desde que estabas en el vientre de mío, yo te amé. Nunca hubo un rechazo, nunca. Siempre te amé y te estaba esperando con mucha alegría, como yo sé, como todas las madres que están aquí. Y realmente, pues, desde ahí empezó un caos en mi vida. Tuve unos días felices, un tiempo feliz, pero salió Carmen Torres de la comodidad. Fue para hacer la historia corta, porque si cuento la historia completa no vamos a terminar esta noche y el apóstol pues se va a cerrar la iglesia. Pues mi esposo fue a trabajar, fue un viernes, y cuando íbamos para el cine, yo lo estaba esperando en mi casa, y cuando salió de Merck, que era ahí donde trabajaba, pues venía un poquito de prisa, estaba tarde, y lamentablemente mi esposo se mató en un accidente. Desde ahí le puedo decir que empezó un caos en mi vida. Cuando yo pensaba que mi vida se estaba arreglando, porque entre él y yo había unos sueños que yo quería estudiar, y me dijo, pues, yo me voy a poner estable, tú sales también de trabajar y yo quiero que tú vayas y estudies pediatría, porque ese era mi sueño, y yo te voy a enviar a estudiar. Disculpen. Pues me quedé esperándolo, se mató en el accidente, fue un caos. Desde chiquita siempre mi vida era un caos. Pero estoy llorando, pero es de alegría donde estoy hoy. Pero mi vida fue un caos. Y pues después de la muerte de mi esposo, yo le dije, Señor, ¿cómo yo voy a criar ahora a mis hijos? Otra vez me quedo sola. Siempre me toca renunciar a las cosas buenas. Nada, para hacerte la historia corta, pasó eso y seguí trabajando y luchando por mis hijos.
siempre incansable, siempre trabajando, siempre luchando. Y ahí empezó el caos de mi vida. Me fui a trabajar, tenía que trabajar. Y le quiero decir a los padres y a las madres, ¿verdad?, que no importa que trabajen por los errores que yo cometí, porque tenía que trabajar y mantener a mis hijos, sino pues iba a ser otro caos. Y el Señor no me enseñó eso, el Señor desde chiquita, yo sé que Dios trabajaba conmigo, me enseñó a ser fuerte y valiente. Y empecé a trabajar, pero empecé a descuidar a mis hijos porque estaba trabajando en una compañía que de verdad pues era fuerte, mi jefe era bien exigente, yo era gerente en ventas, 14 años trabajando en esa compañía y fue bien fuerte y era una compañía de ventas de belleza y todo eso y me estaba consumiendo mucho mi tiempo. Pero aún así yo trabajaba, luchaba, puse a mis hijos en el colegio, yo le pagaba unas guaguas para que lo fueran a buscar y trataba como yo podía llenar el vacío de su papá. Y tenía que trabajar incansablemente. Llegaba a mi casa extenuada para atenderlos a ellos, para hacer las asignaciones, para salir mi rumbo, para luego levantarme a las 5 de la mañana, preparar todo y enviarlos a la escuela. Y eso fue una bien fuerte para mí. Pero muchas veces descuidé a mis hijos por el trabajo. Muchas veces prometía cine y no podía cumplir. No podía cumplir por el cansancio del trabajo. Y toda mi trayectoria desde chiquita yo tenía mucho dolor por dentro. Pero dentro de todo yo dije, no, Señor, tú me diste unos hijos, yo los tengo que echar hacia adelante. Y mis hijos yo los amo con todo mi corazón y Dios lo sabe. Y cometí muchos errores porque todos cometemos errores. Aún los discípulos cometían errores, aún andando con Jesús. Lo negaron. Y yo me culpaba de todo eso, y cada día era una culpa. En vez de buscar salida para aliviar mi culpa, todo el tiempo era encerrándome en mis culpas, en mis culpas, en mis culpas. Pero aún así, traté de hacer un papel de mamá y papá, que es tan difícil. Porque yo tuve un vacío de mi papá y ahora entiendo a mi hijo porque tenía un vacío de su papá también. ¿Cómo afecta este vacío de, ¿verdad?, paternal? Pastor, yo estuve, como dije, esta semana, casi toda la semana, escuchando la entrevista, pero quiero hablar desde la perspectiva, ¿verdad?, de Carmen Torres, o sea, de cómo, porque una cosa es lo que diga el pastor, porque fue lo que él sintió, pero de tu perspectiva, ¿cómo esto le afecta a él? Pues, yo lo notaba que Jacqueline era así fuerte, de carácter fuerte, pero yo notaba que él siempre era un niño tímido, él no conversaba mucho, pero sí estaba muy apegado de mí. Era el vacío de esa figura paternal, se vino bajo mi ala. Cometí un error, dormía hasta conmigo. En la entrevista, como la voy a subir la entrevista no editada, antes de esta yo decía, o sea, vamos a definirlo como es, mamá boy. Más o menos. Ok, coge el jalón de oreja después. En vez de mamá. Y entonces era callado, y eso pues, eso me trabajaba, ya ni trabajando, me trabajaba porque yo decía, wow, siempre está tan calladito, él no habla, siempre estaba ausente. Y inclusive una vez lo llevó un psicólogo y al doctor Elizarri, y pues me dijo, dentro de como yo lo he evaluado, fíjate, es un niño bien inteligente. Y él siempre le dijo a ese doctor que quería ser arquitecto, pero ahora es arquitecto del Señor. Amén. La mejor carrera. Así es. Porque si fueras arquitecto se dañaba tu corazón, pero esta era la arquitectura que el Señor estaba preparando para ti. Y entonces pues, pero sí, aunque tú no lo creas, eso me bloqueaba mi mente. Yo quería conversar con él, yo le preguntaba, pero siempre estaba como apegadito a mí, bien apegado a mí.
Y quizás eso, esa manera de no tener una figura, de hacerse tantas preguntas y yo no podérselas contestar, ¿verdad? Pues porque estaba, como yo digo, estaba trabajando mi vida cotidiana y era como un caos, ¿sabes? Como somos nosotros las madres, ¿verdad? Alza la mano aquí lo que están en ese, ¿verdad? En ese caos de trabajar, de luchar, y a veces nos olvidamos de muchas cosas, pero le digo, ¿verdad? Le doy un consejo como madre, saque el tiempo para sus hijos y sus nietos. Eso es una caridad única. Los padres con los hijos y los hijos con sus hijos y sus padres, saquen esa caridad, porque eso es una calidad de tiempo que no se puede, no hay precio, no hay dinero en el mundo que pueda recompensar esa calidad de familia, lo que yo no pude hacer con él por mi trabajo. Y eso, ¿verdad? Viéndolo él ausente de muchas cosas, pues me trabajaba, pero pues llegó un momento dado que a veces el trabajo te agobia tanto que uno se olvida a veces y no presta atención a nuestros hijos y confía demasiado, como lo veía callado, ausente, un niño súper humilde y sigue siendo humilde, pero esa humildad me confundió porque ahí es que viene mi trayectoria. Entonces, lo ves como un niño humilde, me dice, ¿verdad? Su personalidad. Recuerdo que cuando lo entrevisté, decía que era una persona bastante insegura y tímida. Todavía lo dice, me cuesta trabajo creerle que cuando él dice que él es tímido, pero al entrevistarte es una confirmación de que sí, que él siempre ha sido tímido. Entonces esto afecta al pastor de una manera hasta qué edad comienza a... Más o menos como desde que nació hasta los 13 años. Sí, él estaba siempre ausente, pero tenía buenas notas. Yo siempre estaba pendiente de él, pero ya de los 13 años en adelante empecé a ver unos pequeñitos cambios, pero por estar trabajando. Yo recalco esta palabra de trabajo. Me descuido un poco y no pude ver ciertas cosas, ciertos cambios, que a veces los padres obviamos mucho eso. Y tenemos que, pues, como padres, pero ¿cómo le digo? Con respeto a nuestros hijos, buscar, mirar en qué ellos están buscando, dónde las amistades que tienen, qué hacen. Yo trataba de hacer, yo iba a los juegos de pelota que Andy, que en paz descanse, yo lo llevaba a juegos de pelota, yo en taco salía de la compañía y me iba a aplaudirlo y a llevarlos a un de mezcla, y yo trataba, de verdad yo traté, pero no se justifica en que en muchos momentos por tanto trabajo y tantas cosas olvidé muchas cosas con mis hijos. O sea, que se puede decir como por definirlo en una palabra, el costo del afán laboral, por llamarle... Correctamente. Pero nada, después de ahí, cuando empecé a ver esos cambios, yo me puse como ansiosa. Dios tiene algo con nosotros las madres, ¿verdad? Que es tan hermoso, con los padres también, porque esas dos figuras son importantes en la vida de los hijos. Pero en la madre tiene algo tan hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos deja saber cosas. Y cuando empecé a notar unos cambios en él, mucho dulce, muchas cositas, me extrañaba mucho. Y pues nada, descubrí, ¿verdad? Que empezó pues con unas sustancias controladas y me lo dijo una persona que lo había visto pues fumando, y ahí pues me fui en un hoyo. Lo que había adelantado de tanto tiempo, que quería superar la pérdida de su papá, todo lo que me hicieron, todo lo que pasé con mi familia, con mi hermano, y eso ahí fue como un caos. Ahí yo me fui en un hoyo completamente, porque yo no podía creer que mi hijo estuviera en eso. No lo podía creer, hasta que poco a poco pues fue acreciendo más y crecía más la situación, se estaba como empoderando de esa situación mucho más y más y más, y yo decía, yo ya estaba que no podía con mi vida, ya mis nervios, dejé de comer porque yo estaba ansiosa, porque yo decía, pero ¿cómo es esto, Señor? Eso fue como un vaso, yo decía, yo me siento perdida, yo sentía momentos, me iba al carro, él no lo sabe, pero yo me iba al carro y yo me entraba a cantar aquí, y yo decía, Señor, ¿en que yo fallé? Si ese hijo yo lo
a mi entendimiento, yo oraba con Dios y yo hablaba con Él y le decía, Señor, ¿en qué yo fallé para que Él esté en eso? Fui yo la culpable, me empecé a echar toda la culpa, pero después entonces empecé como a recompensarlo con cosas. No hagan eso. Regáñelo, pero manténgase firme, pero no compren a sus hijos nunca con regalos. Deja que se los ganen. Y yo empecé como a cometer un error de recompensar todo eso. A él le encantaban los tenis desde chiquito, siempre estaba con los mejores tenis, los Jordans y todo eso, eso era. Mira, dejaba el sueldo como dice nene, con los de cada rato, ma, esa es la palabra de ma. Hay que darle jocosidad a esto porque tengo gozo, que me saque una lagrimita, pero tengo gozo porque pero empezaba, era un hostigamiento, ma, y esto, eso era como comerme el corazón. Y empecé a recompensar ese dolor con cosas materiales. Ese es el fallo más grande que puede cometer un padre. Pero yo lo que quería era como llamar la abeja a la miel, como, ¿sabes? Yo te voy a recompensar, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar pero pensé que las cosas materiales lo iban a llenar, el cual no fue así, porque lo de él era más espiritual. Lo de él era tenía una figura. Yo me imagino que él iba a todos los sitios cuando veía a los padres los niños con sus papás, pues él extrañaba esa figura. Pero créeme que yo traté de hacer todo lo posible de llenar ese vacío de su papá, el cual pues después entró su abuela, que Dios me la bendiga y la tenga, ¿verdad? Yo sé que ella está en el reino de los cielos con el Señor, una viejita hermosa, que no me abandonó nunca, que Tati tampoco, su titi me abandonó. Hubieron mucha gente linda que me dieron la mano, que me ayudaron, que oraban por mí, y gracias a esas oraciones pues seguí dándome fuerza, ¿verdad? Pero siguió la historia. ¿Cómo reaccionas cuando, por decirlo así, a los boricuas lo cachaste? Pues como todo, acuérdate que cuando a ti te cogen con una mentira, el cual yo también antes mentía, porque eso fue lo que me enseñaron. Soy un monstruo horrible, un espíritu que eso está reprendido en el nombre de Jesús. Porque pues la mentira y todo el tiempo no, y no, acuérdate que hasta que no te cojan con el revólver o el objeto en tu mano, pues lo vas a negar hasta más no poder. Pero yo le desajito, yo sé que tú estás en cosas no buenas. Y yo lo aconsejaba, y yo traté de hacer todo lo posible hasta que se me salió todo de las manos. Después vino la otra sustancia. O sea que ya ahí tú ves como se te comienza, como dices, se te está yendo ya de las manos. Se me fue de las manos, ya yo no podía controlarlo. Aquella organización estaba llena de todo, buscándolo. Por eso cuando... Como con su o sea, como tú dices, o sea, si tú tratabas de retenerlo acá, no lo podía. buscaban. Eran como abejas, como los perritos en celo ahí, buscándolo. Pero yo tenía que trabajar, porque si yo dejaba de trabajar, yo no podía mantenerlo, me iban a quitar la casa, ¿sabes? Tengo una hija también que tenía que darle amor, el cual también ella se afectó también en esto, porque acuérdate que cuando viene este núcleo de un vicio, afecta a toda la familia, todo, se enferma todo, el núcleo familiar completo, amistades, familia, todo se afecta. Porque ya eso toma como un control, es un monstruo que coge el control de todo y controla todo. Yo a veces hasta descuidaba a mi hija por siempre estar detrás de él, y el cual siempre un día ella y yo tuvimos un encuentro y yo le pedí perdón porque ella creía que yo lo quería más a él que a ella, pero ya que tu hermano está enfermo. Ahí pasa lo de la otra sustancia y se descontroló todo. Ahí viene el caos. Ahí es donde viene el caos, que recuerdo que estábamos hablando y, ¿verdad? Quiero que lo cuentes tú cómo fue que lo viviste, porque no es lo mismo contarlo yo acá, algo recalcado versus tú, que fuiste quien lo vivió como tal ahí en carne propia, que lo que viste.
Pues nada, cuando empezó con la otra sustancia, pues yo empecé a buscar ayuda rápido, yo empecé a moverme rápido, a buscarle hogares de rehabilitación. En Puerto Rico lo conocen en muchos sitios, porque yo no paraba, porque era por mi fuerza que yo lo estaba ayudando a él. Y yo le quité el trabajo de Dios a él y lo cogí yo. Por eso era que todo salía mal, porque yo le quité el trabajo de Dios. Y yo empecé por mi propia fuerza, yo buscaba, pero era un amor. Yo sé que Jesús tuvo una madre, yo sé que el Verbo se hizo carne y que Él me entendía mi corazón. Porque yo empecé a buscar hogares y hogares y hogares, y donde quiera que lo llevaba, pues nada resultaba por un tiempo. Después que lo llevé al último hogar que lo llevé a Toalta, y no funcionó, lo llevé a después de Camuy, Patillo, sale Isabela. Ahí lo tuve también. ¿Qué yo no hice, Janine? Que yo sé que muchas madres que me están escuchando, muchos padres, abuelos se están identificando, pero muchos jóvenes se están identificando también con esta situación, porque fue un precipicio. Yo sentía que Satanás me llevó al infierno con el dolor que yo sentía. Yo pude oler el fuego del infierno, y si eso existe, porque entre más yo lo buscaba, más Satanás me lo atacaba y me atacaba a mí, y yo no tenía fuerza. A nivel de que empezó en hurtos, pasó un problema con una cadena. Ese muchacho lo estaba buscando para matarlo, y cuando me dijeron que están buscando a tu hijo, que te lo van a matar, mencionarle la palabra muerte a mí, eso era un caos, eso era una cosa horrible. Yo no aceptaba eso, porque yo era una fiera por mi hijo. A mí no me importaba el nombre que me le pusieran a mi hijo en las calles, a mí no me importaba. Él se llamaba Luis Rosario, mi hijo, el Hijo de Dios, y a mí no me importaba. Y yo era como una fiera, y ese muchacho lo estaba buscando para matarlo. Y tú sabes quién me lo dijo, y tú no lo sabías, un detective que te estaba chequeando. Y yo me hice amiga de ese señor, le daba hasta café, para ganarle en el corazón que no te metiera preso. Y ese muchacho en la panadería de Jardines fue a buscarte para matarte. Pues yo le dije, bebé, ¿te acuerdas, bebé? El que vivía en Boricua, en la urbanización allá, en la otra parte. Me dijo, Carmen, están en una esquina esperando para matar a tu hijo por una cadena. Yo le dije, voy para allá. Cuando fui para allá, yo me enfrenté con él. Muchachito flaquito, era así bien, pero vi el revólver en su bolsillo. Y yo me enfrenté con una fiera, y yo le dije, toma el dinero de la cadena, ya no te debo nada. Y parece que el orgullo de ese muchacho, al yo defender a mi hijo, eso le levantó un coraje tan grande, y dijo, no, yo no quiero ese dinero, yo no quiero ese dinero. Y yo le dije, pues te voy a decir, si tú no quieres ese dinero, me vas a tener que matar a mí aquí ahora, porque a mi hijo que no me lo tocas. Le metí el dinero en el bolsillo y se fue. Luego de eso, siguió más y más consumiéndose en todas esas drogas. Cada día estaba peor y peor y peor y peor. Llega el momento dado que tengo a mi vecina, que Dios me la bendiga, América, y me ayudaba mucho. Y él salió para el Alto de Cuba. Cada vez que mi hijo salía de mi casa, cuando mi hijo salía de mi casa, yo lo miraba hasta la esquina por acá con mi mirada, por si acaso era la última vez que lo iba a mirar.
y le decía al Señor, cuídamelo, yo no voy a soportar la muerte de mi hijo. Una vez le dije, no, él no nació para morir. Yo se lo dije a él, yo hablaba, yo no tenía el conocimiento que tengo ahora en el Señor, pero yo hablaba con él. Y él nos entiende a todos, a todos. Y aunque nos portemos mal, hay que seguir diciendo que es Dios de misericordia. Se fue a la Antepuga, se fue a Caserío Catonia, ahí se robó un dinero, él es especial, se robó, él era bien especial, se robó un dinero de esa gente, que no voy a decir el nombre porque es bien feo y yo me gusta repetir esos nombres. Esos apodos especiales que se ponen Esos aquí. apodos especiales que ponen en la calle, que se quitan la identidad, ¿verdad? Satanás le quita la identidad a todos esos jóvenes que están en las calles. Y entonces, hasta hoy. Y yo veía que mi hijo no llegaba. Un día, 2 días, y no llegaba. Y yo no comía, traía esto aquí la garganta seca, porque yo decía, Señor, mi hijo no ha llegado. Él no importaba cómo él llegara a la casa, pero él siempre llegaba. Y a dormir conmigo, alaba. Entonces, no llegó. Y al tercer día me dio una llamada agonizando. Ma, yo digo, ¿dónde tú estás? Ven a buscarme. Estoy por aquí con un puesto de gasolina en una acera tirado. Se me consumió mi corazón. Yo dije, Señor, ¿cómo voy a encontrar a mi hijo? Pues llegué hasta allá, le dije a mi amiga, llévame, guía tú, yo no puedo guiar, yo donde me están matando, no puedo guiar, llévame. Y fue Manuel y Merín conmigo. Y cuando yo lo vi tirado allí en aquella acera, yo dije, me mataron a mi hijo, Merín. Pero a lo último le abrí un poco el ojo. Y Tito, ¿qué te hicieron? Nada. Manuel ayudaba a montar en el carro, todo bañado en sangre. Él se viera agua de encima, todo. Lo metí en el baño, yo me lo puse en mi pecho y dejé que el agua cayera ahí, limpiándole las heridas, limpiándolo todo. Para que no se me muriera. Pero tampoco podía llamar a la policía. Porque yo no sabía en lo que estaba, y entonces Satanás me tenía confundida porque lo van a meter preso, que tú lo vas a perder, y era un caos. Como te dije, fui al infierno de mi dolor. Porque yo cuento esta historia, él contó su historia, pero la contaba anestesiado, él no sentía mucho porque estaba anestesiado, pero mi dolor era sin ningún medicamento. Mi corazón roto en pedazos. Y lo traje, estuvo rehabilitándose, dándole carditos y cosas, hasta que mi hijo pues lo eché para adelante. Y gracias al Señor pues lo logré. Otra vez se me fue de nuevo. Antes de ir a esa parte, hay una parte muy importante que quiero tocar, y es, ¿qué pasó en Bayamón? ¿Qué fue lo que cambió en Bayamón? Una amiga mía me dijo, Carmen, para de llorar, no llores más, no vas a sacar nada llorando. Pero ¿quién le puede decir a una madre cuando un hijo se está muriendo, que está consumido? Muchos padres, no hagan eso, no abandonen a sus hijos, luchen por ellos, arrebátaselo de Satanás, y un Dios grande y poderoso que los puede sacar, pero es de la única manera que tú busques a Dios y busques su rostro. Ahí Él lo cambia todo. Y en ese momento, al otro día fui a una campaña de G. Ávila. Y él empezó a hablar
y me dijo: aquí hay una madre que está pasando un momento, y el que habló del infierno fue, me dijo: Satanás la está llevando al infierno, pero ella va a salir victoriosa de esto porque hay un Dios que está cuidándole y cuidándole a su hijo. Ahí yo vi como una lucecita así de pequeña, de esperanza. Regresé a mi casa y sentí que mi corazón empezó a cambiar, mi manera de pensar. Oraba, me metía con el Señor, yo no sabía orar, simplemente me arrodillaba y hablaba como estamos hoy hablando aquí con ustedes, hablaba con papá. Y decía: Señor, ayúdame. Pues pasó todo eso y gracias a que yo fui a esa campaña, Dios hizo un depósito sobre mí, se derramó, porque me preparó para lo próximo. ¿Qué fue lo próximo? Tuvieron más de 5 días llamándome con palabras suaves bien feas, que iban a matar a mi hijo de nuevo. Y me dijeron así: se robó el dinero y va a pagar. Yo no lo creía, yo pensé que era una broma. Yo estaba cuando eso trabajando en el beauty. Y ya estaba una señora Lidia y yo dije: ¿qué te pasa? Te quedaste pálida, muchacha. Me caí del piso y yo dije: ay, alguien llamando ahí muchas veces que me quieren matar a mi hijo. Que se robé con dinero, no entiendo, María, yo no entiendo, Lidia. Nada, pasaron esos 5 días exactamente y viene esa guagua grande, F, que si yo sé, 150. algo así, sí, bien brindadita, y se me estaciona al frente de mi buzón. Ella estaba pasando, rompiendo en mi casa, y cuando de momento viene esa guagua y se va y me dice: no salgas de tu casa, hay una gente bien rara ahí que te van a matar a tu hijo. Lo están diciendo en voz alta. De momento no le niego, me intimidó tanto y yo lo abracé y estas fueron mis palabras: le voy a dar el último abrazo, Señor, porque ya ellos están ahí. Y pegué a olerlo. Pegué a olerlo. Oler el último, solo el de su piel. Y de momento, yo no sé, de momento se me dio como un coraje sobre mí, como una fiera. Yo abrí la puerta y fui donde él. Le di duro en el cristal. Era un cristal oscuro. Y él lo bajó y me miró. Aquello era Satanás, aquello era una cara desfigurada, llena de odio, de querer matar, de hacer daño. Y de momento yo le dije: ¿qué tú quieres conmigo? Y así fue. Me dijo: te lo voy a matar. Me debe dinero. Yo me quedé mirando así y le dije: ¿tú tienes mamá? Y él no me hablaba, me hacía así como una fiera. Y me hablaba así, me decía, se quedaba callado. Y yo le dije: yo me imagino que tú tienes hijos. ¿Cómo tú te sentirías? Vamos, coge mi lugar. ¿Cómo tú te sentirías si te mataran a tu hijo en tu cara? Pero como yo estaba tan descontrolada, y le pido perdón a Dios por eso, le dije: voy a aprovechar este momento que van a dispararle a mi hijo para que me disparen primero a mí. Y yo voy a poner los balazos primero y después lo que pase. Y yo le dije: dispara, mátame. ¿Sabes qué? Ya yo no quiero vivir. Mátame. Si tienes el valor, dispárame. Ese muchacho era trigueñito. Le puso pálido como verde. Hizo así tan fuerte, me miró con un odio tan grande.
le metió un puño al dash. Arrancó aquella guagua que parecía, pero para la gloria de Dios, no me lo mataron. Luché por él. Una victoria más. Una victoria más. O sea que es cuando comienzas a ver por decirlo así, la intervención de Dios en tu vida. Sí, yo vi ahí la intervención de Dios. Como una persona tenía, yo vi, era como una alma alta. Que me asusté, yo me asusté, pero realmente yo dije, pues que empiece conmigo. Y empieza conmigo, dispárame a mí, y después que tú me dispares a mí, haz lo que tú quieras. Hasta que él se tuvo que retirar. Dios, un ángel estuvo ahí ayudándome. O sea, que podemos ver ahí cómo Dios interviene en tu vida. Entonces, tengo entendido, antes de este evento, se habían ido a vivir a la Florida. Sí, con su hermana. ¿Qué había ocurrido en la Florida? Pues en la Florida yo le pedí a Jackie, yo acudía a todo por ayudar a mi hijo. Voy y digo, ayudando, le quité el trabajo que tenía que hacer Dios. Yo lo cogí y le dije, Jackie, yo necesito que tú te lleves a tu hermano, que me lo saques de aquí, Tito corre peligro. Yo sé que lo están buscando, yo lo sé que lo están buscando, y yo no quería que fuera preso tampoco, era como un sinnúmero, yo estaba tenía mi mente que yo no sabía qué pensar, estaba bien atada mentalmente y espiritualmente, porque pues lo único que me enfoqué en mi hijo. Me dijo, está bien, mamita, envíalo. Estuvo por allá, no se portó bien, por poco pues mi hija pierde su matrimonio. Dios bendíceme a mi hija, porque ella como pudo me lo ayudó, hasta que pasó algo que cayó en la cárcel allá. Yo lo iba a ver. Pero por lo menos decía, si lo veo ahí, está vivo. Y él se va a rehabilitar. Y eso me daba paz. Y no te niego, cuando él estuvo ahí, sentí como un alivio. Porque sabes que a mí se me fuera mi sonrisa, ya yo no sonreía más, ni él tampoco sonreía. Yo no tenía sonrisa. No, él no tenía sonrisa, la familia tampoco tenía sonrisa, porque era un dolor, porque era un hijo y un nieto y un sobrino que es bien amado. Él es bien amado, muy amado por su humildad. Y más para decirte, nunca levantó la mano conmigo, nunca me faltó el respeto. Al contrario, me llenaba de mucho amor. Mucho amor, mucho amor. Él me besaba el cuello, él me daba ternura, y eso me llenaba. Eso me llenaba. Porque era el amor de mi vida abrazándome. Y nada, pues cayó preso. Vino a Puerto Rico. Luego lo llevó a un hogar en la Florida. Voy a contar esto rápido porque yo sé que el tiempo amerita. Y entonces ya se quería ir. Me llamaron, no tuvo ni un mes. Ok, aquí es que viene el golpe fuerte. Pues fui allá, llegué al hogar y yo le dije al muchacho, ¿tú me puedes firmar este papel de relevo? Y él explicó todas las condiciones que quería saber, de las condiciones que mi hijo salió de ese hogar. Y luego pues nada, ya sacó un pasaje. Cuando lo traía para Puerto Rico conmigo, no sé cómo. Antes para viajar era un poquito más flexible que ahora. Después del 9/11 pues todo empezó a transcurrir de una manera. Y él pasó una sustancia, como una inyeccióncita. Él va al baño
Yo pensé que eran las pastillas que le estaban dando, ¿verdad? Para controlar y todo eso, para suavizarme en el camino, porque eran 2 horas y media. Sí, como para la ansiedad. Sí, todo eso. Y pues él me abrazaba y me besaba y me decía que me amaba mucho pero yo estaba así como me abrazaba tanto y yo así como asustadita, qué sé yo. De momento me dijo, vengo ahora que voy al baño. Fue al baño, no salía. Pues la azafata cogió, abrió el baño. Y se estaba inyectando. Yo, Carmen, hay un problema grande. Muy comprometedor, me dijo ella. Me dijo, esto hay que informarlo, usted es federal. Pero como él estaba drogado, él no sabía ni qué estaba pasando. Ella le tuvo que informarle esto al capitán. Se informó y cuando ese capitán salió de su cabina. Ay, mi hijo de mi alma. Me dijo, hay que informarlo, esto es federal. Y yo dije, Dios mío, van a venir, me van a meter presa, va a estar la prensa en Puerto Rico esperándome, yo voy a caer presa porque van a pensar que yo soy cómplice y todo esto. Y tú sabes lo que me ayudó, el papel de relevo que me habían dado en ese hogar. Y de momento, pues, el capitán me dijo que tenés que informarlo, Tú no sabes esto, pero yo hay muchas cosas escondidas en mi corazón. Pero es para que vean la gloria y la victoria que Dios derramó sobre ti, hijo. Cuánto te amo. Y yo me fui a una esquina y me arrodillé donde el capitán y le dije, por favor, yo le enseñé el papel, no me meta preso. A mi hijo o a mí, él salió de un hogar. Y yo le lloré, yo creo que toqué las profundidades de su corazón porque él me dijo que no iba a hacer nada, que iba a dejar las cosas así, que cuando llegara a Puerto Rico, y eso fue como un alivio para mí, pero por dentro decía, yo creo que es que me está pasando la manita para que yo me tranquilice en lo que yo llego. Y cuando fuimos a recoger las maletas, veía a los perros por allí, los federales precisamente estaban por allí caminando, y yo dije, ay Dios mío, me llamaron, la policía me la llamaron. Y fui, era como un estado de nervio grande, pero nada, y él encima de mí, abrazándome. Y fue tan grande los nervios que me descontrolé. Mi hermana Gary, que en paz descanse, que me fue a buscar conmigo. Me fue a buscar al aeropuerto. Yo le dije, Gary, sácame de aquí. Fue tan grande mi nervio que yo lo dejé en el aeropuerto porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Tenía tanto dolor. Esa fue parte. Y una vez más, Dios me dio la victoria. No me llamaron a la policía, gracias Señor, porque fue fuerte. Pasó todo eso. Seguí en lo mismo. Un jueves antes de su cumpleaños, yo le estaba preparando un bizcochito para llevárselo porque era su cumpleaños. Yo le celebro el cumpleaños a mi hijo, ¿sabes? No importaba donde estuviera. Ese bizcochito no podía faltar. Y el Señor me dio una visión bien grande. Soñé que él estaba bien delgadito, se le habían caído todos los dientes, lo veía como...
y que se estaba muriendo y que me decía, mamá, me voy. Y yo, no, todavía no es tiempo. Yo le decía, no hay tiempo en ese sueño. Y le dije un carrito, pero le estaba poniendo los dientes para atrás, así. Llegó el viernes. Estaba tan atormentada, le dije, Señor, dame paz, porque no tengo paz, porque no tengo paz con este sueño. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? Le dije a Evelyn, una amiguita mía, ven a buscarme, tú conoces de Manatí, yo no sé lo que es el acueducto, yo no sé qué es eso. Y me dijo, pues está bien, como a las 5 estás lista que te voy a buscar, necesito ver a mi hijo, yo lo necesito ver. Cuando fui a buscarlo, estaba toda la plaza llena, con mucha gente corriendo. Yo dije, ven, vámonos de aquí, porque aquí se metieron la policía, están haciendo una redada. Llévame de aquí, yo no quiero estar aquí. Me puse bien ansiosa. Y cuando Evelyn me llevó, como una semana antes, yo le había firmado él siempre andaba con una foto de mamita. Y ahí yo le puse el número de teléfono mío. Y él siempre, todo, aunque no tuviera lo demás, pero él tenía esa foto mía guardada, él y yo. Y ahí yo le puse mi número de teléfono. Eso fue la bendición, porque cuando llegué a mi casa, él me estaba preparando un chocolate, y cuando me estaba preparando el chocolate, llamé al hospital de área. Carmen Torres, sí, soy yo. Luis Rosario, su hijo, sí. Venga para el hospital. Y ahí me acordé del sueño. Y yo le dije, por favor, te suplico en el nombre del Padre, que tú me digas si él está vivo o está muerto para prepararme. Me dijo, sí, y avanza. Cuando llegué allí, mi hijo estaba botando sangre por los oídos, por la nariz, por la boca. Ya se estaba quedando inconsciente, se me queda mirando así, me dijo, mamá, te amo, perdóname. Yo lo abracé. En ese tiempo, Capre era mi psicólogo, me ayudaba mucho. Y cuando yo la avisé, él cayó en el hospital de área. Y él escoltó la ambulancia con un amigo de él. Lo pudieron entubar porque estaba bien malito. Yo no sé cómo mi hijo llegó vivo, pero era que la gloria de Dios estaba sobre él. Y ahí pues, el dueño de cardiovascular, el viejito, él me dijo, yo voy a coger el caso de este joven. Y lo cogió. Yo se tuvo que ir a trabajar, a dormir porque tenía que trabajar. Yo me quedé solita allí, con una angustia. No tenía con quién abrazar, no tenía nadie. Yo estaba sola. Y se lo llevaron. Después salió el doctor todo bañado en sangre y me dijo, no te ves mucho tiempo de vida, pero logramos reparar bastante el pericardio, que es así, como si fuera un saquito que coge el corazón. Me dijo, pasó todo eso, la puñalada. Y nada, me lo que lo sacaban y lo ponían en otra parte. Yo salí afuera y miré el cielo y había una estrella brillando. Y yo le dije, de verdad, si tú existes, dale una oportunidad a mi hijo y no me da a mí. Porque me siento sola en este momento, Señor. Y ahí, al rato, vinieron todos los médicos y yo le dije, doctor, déjeme verlo. Cuando fui a verlo, estaba todo hinchado con tantas máquinas y tantas máquinas. Volví de nuevo y salí afuera a mirar el cielo. De momento vi a una señora blanquita, ella con un traje blanco, y me dice, tranquila, él va a salir de aquí pronto. Y
Y le preguntó a la enfermera que vino una señora que está vestida de ella es capellana o algo así. Me dijo, no, aquí ni nadie así. Y me dijo, ella que va a salir pronto de aquí. ¿Cuánto de ese pronto? 11 días. Día por día, por día, por día, fueron quitándole maquinarias y maquinarias y maquinarias. La última que le dejaron fuera del pulmón. Y para la gloria y honra del Señor, mi hijo está aquí. Fue como la tsunamita. El Señor le prometió un hijo, se lo dio, luego su hijo murió y no fue hasta que subió a su aposento, allí donde se encontró con la gloria de Dios, y allí resucitó a su hijo. Juntamente Dios resucitó a mi hijo para la gloria y honra de ese Padre Celestial. Y yo te doy toda la gloria y honra, Padre de la gloria, por ese milagro.